Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Tras este pequeño corte necesario tal vez para poder evocar, por un lado, un día complejo como fue el día de Yom HaZikaron, de Hadeletzar, de Nifgaea Eva, el tiempo en el cual Amisrael recordó a todos sus hijos que han partido, han sido arrancados de este mundo en las guerras de Israel y también todos aquellos que sufrieron, por cierto, el escenario del terrorismo salvaje, no solamente del 7 de octubre, sino de todos los periodos de terrorismo aquí y también en la diáspora en particular. Y también el reparo que le siguió a eso, el bálsamo, no digo curativo, pero por lo menos sí la caricia que pudimos recibir en el Yom Ha'atzmaut 76, donde todo ha sido diferente. Hoy queríamos en esta semana, bueno, primero cerrar el libro de Coelet, al cual le hemos dedicado, Baruch Hashem, mucho tiempo y muchos pensamientos, y por sobre todas las cosas le hemos dedicado nuestra reflexión, el intento de poder acercarnos a esas fuentes que nos hablan de lo que es el vivir, de la dificultad que nos presenta el vivir y esa dificultad que se ve eh, aún redimensionada cuando ese vivir obviamente nos pide que creemos un espacio de contención que se llama emuná, que por lo menos nos podamos acercar con vehemencia a todo lo que el rey Coelet nos dice en su último capítulo, Eta Elohim Biará, Be'et Mitzvotav Shemor, teme a tu Dios y cuida sus preceptos, quise kol ha'adam, porque esto es todo lo que es el ser humano. Nuestro Coelet nos ayudó primero a percibir que el Tanaj no solamente es un relato de historias pasadas, de personajes y personalidades pasadas, sino que el Tanaj, tal vez y por sobre todas las cosas, es un libro de presente. Un libro de presente significa de que yo me puedo identificar con el rey Coelet, puedo enfrentarme, tal vez como el rey David, a grandes desafíos casi imposibles en su lucha contra Goliat, eventualmente. Podemos entonces creer, como infantilmente lo hizo con esa fe íntegra el profeta Shemuel. Podemos delirar y tener dificultades serias en nuestra conducta emocional, como lo tuvo el rey Shaul en su momento, después de ser rey, no antes de ser rey. Podemos encontrar la amistad invalorable entre dos hombres que no se debe entender de otra manera, sino de verdadero amor que se cultiva eventualmente entre David y Jonatán. También podemos encontrar en ese Tanaj la historia de tantos niños que no pudo llegar a ser historia y todos ellos representados en la vida de Moshe Rabbeinu. Cuando uno se asoma al Tanaj, mis queridos y queridas, lo tiene que hacer con amor, con devoción, con una entrega inusual. Yo sé que a veces es difícil comprender el texto, pero no es tan difícil comprender el contexto. El texto es difícil porque aparece en un idioma que es la Shona Kodesh, es el lenguaje sagrado, que no me cabe ninguna duda que su santidad representa ese valor apreciado, único, excluyente, como lo tiene cada persona y persona. Y cada persona con su lenguaje, cada persona con su expresión, cada persona con su forma de poder crear el vínculo, es lo que le entrega al Lashon que sea Lashon Kodesh. Porque este lenguaje es un lenguaje de santidad, que no lo empleamos solamente con el Todopoderoso, sino que lo puedo emplear con cualquiera y con ustedes. Y eso obviamente nos habla mucho más de una riqueza increíblemente amplia, vasta, que nos logra a nosotros convencer, por lo menos darnos a entender, que a partir del Tanaj
podemos dilucidar eventos que son realmente magníficos y que, bueno, no solamente estudiar la Sagrada Torá, sino, como les decía, ponernos allí en los días de Isaías, de Jeremías o mismísimo Yehezkel en la diáspora de Babilonia, o poder revivir los tiempos en los cuales el pueblo judío volvió a existir, volvió a vivir cuando se construyó el segundo templo, un templo muy simple, un templo muy humilde, pero que tenía una gran virtud, que había sido construido por el pueblo judío todo, que había llegado del exilio babilónico. Creo definitivamente, cuando puedo ver todo ese escenario, puedo entender a Shlomo Amelech. Puedo entenderlo porque es el hombre que, más allá de las circunstancias que le caben vivir como rey, como un soberano que gobernó durante 50 años. No mucho, pero tampoco poco, perdonando la redundancia. Quiere decir, gobernó de niño cuando tenía 12 años, prácticamente al ingresar a su bar mitzvah, y gobernó hasta los 62 años cuando él muere. Y en última instancia, es una vida completa. Y en esa vida, Salomón puede escribir nomás un detalle, un desarrollo, una presencia que realmente es significativa y llamativa. Yo les quiero invitar a ver algunos comentarios hoy, ya que el libro lo hemos terminado y siento que lo hemos terminado desde la perspectiva de un aprendizaje lento, pero conciso, enorme, donde detenernos a veces en cada palabra era como detenerse en cada uno de ustedes o en cada uno de nosotros. En lo personal, llevo los mejores recuerdos del estudio de Coelet en distintas épocas de mi vida. Esta época es una época diferente a las épocas iniciales cuando me enfrenté por primera vez con el texto, a las siguientes épocas donde a nivel cronológico tenía ciertas perspectivas de la vida y esas fueron cambiando, no por Coelet, sino porque Coelet es lo que me ayuda a comprender por qué cambio yo. Y eso es básicamente la emoción que me recorre cuando estudio el libro de Cohen. Bueno, les repito simplemente, o vamos a ver la síntesis del capítulo 12, si todo el mundo puede llegar a ver lo que tenemos aquí, vamos a ver todos juntos, un minutito, y entonces, no lo puedo abrir, a ver qué pasa, a ver si podemos. Bueno, de momento no me deja abrir. Ahí está, muy bien. Entonces, nos dice aquí el resumen, el círculo de la vida, la vejez, que es en última instancia el final de este libro, ¿no es cierto? Eh, Dice, este fragmento es la continuación del fragmento del capítulo anterior, capítulo 11, en el cual Coelet describió la época de la juventud. Aquí Coelet describe el periodo de la vejez. Pero has de recordar a tu Creador en los días de tus mocedades. Recordar a Dios en la juventud, mientras no vengan los días del mal y hayan de llegar los años en que habrás de decir, no tengo en ellos deseo. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Mientras no se oscurezca el sol y la luna, y la luz y la luna y los astros, las estrellas, y hayan de retomar las nubes en pos de ellos. Coelet describiría entonces a la vejez como días oscuros y solitarios, y cuando se hayan cerrado las puertas del zoco en el mercado, al reducirse el sonido del molino y se hayan de levantar al sonido del pájaro, y hayan bajado todas las hijas de la canción, pues ya va el hombre a su morada eterna y cuando circulan en el mercado los endechadores. Al final del párrafo, Coelet describe la muerte, y haya de volver el polvo sobre la tierra como era, mientras que el hálito habrá de volver a Elohim, quien lo había dado. Bien, sabemos que todo esto obviamente representan escenarios mente complejos,
Bien, sin embargo, el último fragmento del libro, al igual que el primero, o sea, volvemos al inicio, por eso les decía la importancia de poder ver el final para poder analizar el comienzo, menciona a Coelet en tercera persona y resume sus conceptos. Habel Habalim, Amar Coelet. Absurdidad o absurdo de absurdidades. Vano, vanidad de vanidades, dijo Coelet. Todo es absurdo. Y además que había sido Coelet sabio, más aún enseñó conocimiento al pueblo y equiparó e inquirió y ordenó proverbios muchos. Quiere decir que este Coelet no es un improvisado y no solamente que ha escrito lo que nosotros tenemos hoy al alcance de nuestra mano. ¿Qué tenemos de él? Tenemos tres textos. Uno es el Shir Hashirim. Imposible de no participar del Shir Hashirim como un canto de amor que inspira permanentemente a ese encuentro deseado del amado con la amada, a ese tiempo de poder celebrar juntos y que parece que todo eso se escapa de entre las manos. Ese Shira Shirim es esa búsqueda, es la búsqueda de ese encuentro, es el deseo fervoroso de poder estar frente a ese otro. Luego venía Michelet, este Mishle que tiene que ver ya con las puertas de un hogar, ya no el campo abierto, el campo traviesa, sino que ahora es el hogar, es el encuentro en donde un padre y un hijo pueden encontrar el espacio de la palabra, de la meditación, del encuentro, de la reflexión, tal vez de la enseñanza que no son muchos los tiempos, es cierto. No, a veces no tenemos tantos tiempos como quisiéramos para poder lograr ese encuentro que no sea furtivo, sino que sea un encuentro solidario y un encuentro de aprendizaje. La tradición judía nos regala, por cierto, muchos espacios pequeños, pero que logramos encontrarnos con esas generaciones. Shabbat es uno de ellos, Pesach es otro. Cada celebración, cada fiesta nos trae a la memoria un pequeñito espacio de ese Mishlei. Y ese Mishlei, que es el libro de Proverbios, que es un libro realmente maravilloso, que trae todo un aprendizaje, no solamente porque el padre sea experiente y el hijo debe ganar en experiencia, sino que yo creo que cuando un padre, en este caso Coelet, está hablándole a su hijo, ante todo y por sobre todo se está hablando a sí. Ese es el valor primero y último del texto bíblico, que parece estar referido al otro, pero en realidad se está referido a nosotros. Es poder conjugar el plural, y esa conjugación del plural no es una conjugación simple. Por eso decía, el párrafo concluye con una conclusión acorde con el libro. Lo más importante, decía, es temer a Dios y observar sus preceptos. Tov Davar, dice, Akol Nishma, todo se entiende. A Elohim has de temer y sus preceptos has de cuidar, ya que esto es toda la persona. Pues a todo acto Elohim traerá juicio por todo lo oculto, ora lo bueno y ora lo malo. Bueno, yo creo que eso es un escenario realmente muy interesante que trae el Coelet y que nos permite a nosotros eventualmente entender hacia dónde está dirigido verdaderamente ese ser humano que aparentemente sintió en algún momento que todo es heaven. La verdad, mis queridos, yo quisiera compartir un poquitito este sentido de la absurdidad que habla el Coelho. Y aquí, eventualmente, eh, quisiera que veamos algo juntos. Eh, vamos a ver entonces aquí lo que dice Jonathan Grossman, el epílogo, la conclusión de Coelho. Esos son artículos que compartimos con un grupo de profesores con los cuales enseñamos en Michlelet Herzog. Yo soy docente de esta Mishlalá, tengo dos cursos virtuales, uno de Tanaj y otro de tradiciones judías. Y por supuesto que todos nosotros participamos de algún encuentro y por eso creí conveniente traer
hoy, a modo de conclusión, algunos de todos estos escritos que me parecen importantes. La verdad que quería traerles hoy lo que escribí hace más de 2 décadas, tal vez 3, cuando mi maestro, el Rab Mordejai Ederi Zatzal, presentó el libro de Coelet en Buenos Aires. Yo viajé especialmente a Buenos Aires, yo creo que estaba, no sé si estaba en Uruguay o estaba en otro país, y fui a presentar este libro. Eh, y por cierto que todo lo que escribí lo escribí a máquina, no había computadoras todavía, para que vean cuán viejitos soy eventualmente. Y bueno, traté de buscarlo, pero bueno, en estos días, como pasan las cosas y la ley de Murphy, que es inevitable, cuando no vas a encontrar algo, no lo vas a encontrar, no lo encontré. Pero te comprometo a que en el próximo curso, cuando tenga ese texto, lo voy a poner aquí para que vean cómo pensaba eh, en esos momentos alguien de 40 años, o un poquito menos tal vez, creo que 40 años en particular, sobre este libro. Y para que vean que, bueno, que todos esos pensamientos a los cuales no renuncio, por supuesto, simplemente la vida fue llevándonos hacia otros espacios y eso es lo más rico que hay, porque la vida nos presenta circunstancias, ocasiones, personas. La vida siempre trae el desafío de cada día, de cómo enfrentarnos a situaciones que eran impensadas, inimaginables, de cómo poder lograr que los sueños o las quimeras eventualmente no nos abandonen nunca y sino que esos sueños estén presentes en la vida de cada uno. Nosotros nos abrazamos al presente por lo general, no nos abrazamos al pasado, nos abrazamos al presente, pero también ese presente tiene una virtud tan grande, sus brazos, los brazos del presente parecen alargarse, yo lo siento así, ¿no? Y de repente pueden abrazar a ese pasado que necesita también de afecto, que necesita de presencia, que necesita de contención. La conclusión de Coelet, escribe el profesor Jonathan Grossman Shvita, dice, comparto con ustedes el texto. ¿Cuál es el mensaje en el final del libro de Coelet? ¿Acaso el mismo coincide con la conclusión que se infiere de todo el libro? El capítulo con el que culmina el libro Coelet describe el final absoluto de la vida, el envejecimiento y la muerte, y termina con la conclusión, Tov Davar, el epílogo, Akol Nishma, todo se entiende. A Elohim has de temer y sus preceptos has de cuidar, ya que esto es toda la persona. Y Kol Adam. ¿Acaso esta conclusión es adecuada al mensaje general del libro? Ahora estamos hablando de una mirada gestáltica, una mirada global a todo el libro. Después de que han pasado, sería muy bueno que puedan buscar aquí en el sitio de tanaj.org, que es de donde estoy leyendo en este momento, que es el sitio donde están nuestros artículos y nuestros comentarios. Van a encontrar comentarios míos del libro de Baikra, por ejemplo, orales, quieran escucharlos, por supuesto. Dice, a partir de una mirada global del libro, se infiere que se divide en una serie de unidades, al final de las cuales hay una conclusión similar. Esto es lo bueno, ¿saben qué, mis queridos? Que podamos ver también un método. Cuando uno escribe, también tiene cierta metodología, tal vez un poco desordenada, pero siempre uno retorna a un punto esencial. En cada segmento, dice, hay un argumento según el cual en el mundo no hay orden alguno ni sentido, y por ende solo resta comer, beber y alegrarse de lo que hay. Así, por ejemplo, y encomié a la vez yo la alegría, porque no hay mejor para el hombre bajo el sol que comer y beber y alegrar. Esto fue en el capítulo 8. Quiere decir, hay momentos en los cuales Coelet está en alza, en alto. A lo largo de todo el libro, Coelet repite que la muerte, a pesar de perderse todo lo que la persona acumuló en su vida, a perderse todo lo que acumulé en la vida,
Mientras la persona está con vida, debe alegrarse por la misma y por lo que posee. Con esta afirmación, Coelet no se desentiende del resto de sus afirmaciones en el libro. Desde ya que aún sostiene que la vida carece de sentido y todavía duele la muerte. O sea, son dos sentidos difíciles, ¿no? Por un lado, la vida que carece de sentido, pero todavía duele la muerte. Pero precisamente a partir de su dolor, realiza un llamamiento a la persona a concentrarse en su presente, ¿se acuerdan? Que les dije del presente, y alegrarse por lo que tiene en este momento. Y yo pienso que esto es algo fantástico, porque en última instancia, Coelet nos está haciendo una psicoterapia muy particular. Él se anima a decir lo que nosotros no. Él se anima a expresar lo que nosotros dudamos o tememos, tal vez porque estemos mostrando nuestra debilidad o que esté nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y esto es bueno porque este libro me ayuda a mí a decir, claro, yo estoy de acuerdo con esto, pero no solamente tengo que estar de acuerdo, lo tengo que decir. Lo mejor que nos puede pasar en este mundo donde se nos ha dotado con una condición diferencial de todo el resto de las criaturas, que es la palabra que hay que decir, es la palabra que está esperando ser dicha, es la palabra que construye y a veces es la palabra que destruye. Pero que en última instancia somos nosotros los arquitectos y los guardianes a la vez de las palabras. Entonces, tenemos que crear ese espacio. Entonces dice el profesor Grossman, este llamamiento a concentrarse en el presente y alegrarse, esto es verdad, siempre está acompañado de una referencia a Dios. Qué interesante. Dios es la fuente de las cosas que alegran la vida. Así dijo en el capítulo 2, que de la mano de Elohim es. Y la alegría en la vida es la senda correcta para servir a Dios. Y esto es una idea que es a rajatabla de la Sagrada Torah. Ustedes saben, Kadosh Baruj Hu nos dice a nosotros, aquí, tanto en el libro de Baikra como en el libro de Devarim, fundamentalmente, que el exilio, el galut, se produce porque Tajat Asher lo abadeta et Hashem lo queja mituv levav, porque no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con la bondad de tu corazón. Increíble. O sea, si en última instancia uno está buscando motivos para la idolatría o lo que fuese, no comer kasher, etcétera, no, ante todo, la única manera de servir a Dios es con la alegría. Ese es el punto. A partir de allí, cuando cumplan mitzvot, van a venir acompañadas de ese sentimiento tan genuino, tan básico, que significa servir a Dios con alegría. Ibdu et Hashem besimcha. Así como dice David Amelech en su Seidi. Coelet desea indicarnos que el nexo con Dios se pone de manifiesto en los pequeños y simples momentos de dicha que tenemos en la vida. Vaya, qué fantástico. Si pudimos entender que a veces en este pasaje que se llama la vida, podemos verdaderamente analizar los pequeños y simples momentos de dicha, esos momentos pequeños de felicidad, esos son los que construyen la esencia de la vida. Y esos son lo que en última instancia nos acompañan, nos llevan, nos conducen y fundamentalmente nos permiten transformarnos en los seres humanos que queremos ser. Covelet desea indicarnos que el nexo con Dios se pone de manifiesto en los pequeños y simples momentos de dicha que tenemos en la vida. Nada más y nada menos. Por eso decía el capítulo 3, ¿recuerdan? Decía la Holtzman, todo tiene tiempo. Be'aet. Y Aet es un tiempo acotado. Lejol jefetz tajat hashamayim, para todo deseo debajo de los cielos. Y aparecían 14 tiempos de un lado y 14 tiempos del otro.
Et laledet ve'et lamot. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Abajo el último decía et shalom ve'et milchat. Tiempo de paz y tiempo de guerra. En el medio decía, por supuesto, et lehabek, lehabok, tiempo de abrazar, ve'et learjik mehabek. Y tiempo de alejarse del abrazo. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Todos son tiempos, pero son eaet. Eaet significa instantes, fugaces, mis queridos. Y esos instantes fugaces representan, obviamente, tiempos no solamente que no vuelven, sino que si van a volver, nos van a encontrar eventualmente con un lugar diferente. Ya vamos a ser nosotros diferentes. Sigo con él. A su parecer, las pequeñas cosas de la realidad, una comida sabrosa, prendas agradables, la familia, son concedidas por Dios y la alegría por ellos son la expresión del encuentro entre el hombre y su. La alegría por ellos. Yo puedo regocijarme, entonces cuando yo me puedo regocijar con esos pequeños momentos de dicha de la vida, una comida sabrosa, prendas agradables, la familia, amigos, alumnos, conocidos, la alegría por ellos son la expresión del encuentro entre el hombre y Dios. Quiere decir que solamente a partir de cada uno de ustedes y cada uno de mi familia, de mis seres queridos, me multiplico en ese encuentro con Akadosh Baruj Hu. Y es maravilloso. Por eso siempre estoy bien agradecido a todos ustedes que me conceden este tiempo de poder pensar en vosotros y de poder, bueno, ojalá que los pueda inspirar a ustedes para estudiar el Tanaj y hacerse en forma asidua al Tanaj, porque es maravilloso el poder acercarnos aún en un texto que parece un texto doloroso, duro, casi que lo quisieron sacar del texto y ya ven que no hace falta. Finalmente, queda claro que en efecto, Coelet cree en Dios, no me cabe ninguna duda, y educa a temerle, justamente a la luz de la comprensión de la limitación de la persona. A Elohim has de temer, ya que esto es toda la persona. A Elohim has de temer. Así es lo que nos dice eventualmente el profesor Jonathan Grossman. Y es muy interesante porque en última instancia nos devuelve a nosotros hacia un escenario muy bonito que tiene que ver fundamentalmente con la reflexión. Aquí tenemos algo muy interesante. El rabino Jacobson, con el cual compartimos el aula, las últimas capacitaciones, muy bonito. Lo que enseñaba era acá, habla de una concepción y que es con una visión egocéntrica todo es absurdo. Quiere decir, la visión egocéntrica significa, mis queridos, donde el yo soy el centro. Esa mirada egocéntrica, para eso verdaderamente vale la pena decir Akol Hebel. ¿Qué tiene de particular, pregunta el rabino Jacobson, la visión del mundo de Coel, a diferencia de otros textos bíblicos? ¿Qué tiene de particular? ¿Y por qué el libro concluye con dos conclusiones diferentes? La expresión bajo el sol, Tajat Hashemesh, ¿se acuerdan? Que es el común denominador. En Kol Hadash Tajat Hashemesh, decía Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol, que parece ser cansador, el hastío, la fatiga, que siempre lo mismo, digamos, perdonando la expresión. Es el, no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo, por supuesto que, bueno, siempre me animé a escribir sobre esto y escribí en un artículo que esto es nuevo bajo el sol. Cada persona, cada experiencia, cada ser humano que se nos cruza por el camino, cada experiencia, fuera de lo que representa la experiencia familiar, me refiero, cada ser humano, cada historia personal, cada
cada historia particular es nuevo bajo el sol. Dice el rabino Jacobson, la expresión bajo el sol, que aparece mucho en el relato de Coelho, viene a indicarnos que hay, aquí, una visión del mundo sin valores eternos. El énfasis de la palabra yo en el relato de Coelho, de raíz y aní y vi, yo, aparece mucho el yo. Refleja un intento de observar la naturaleza, la historia y todas las adquisiciones espirituales y materiales juntas desde una perspectiva egocéntrica. Yo dije, yo vi, yo pensé. Por eso, dice Rabino Jacobson, una mirada muy interesante. El autor del relato hizo grandes cosas cuando intentó observar con audacia y casi con crueldad la vida tal como es, sin la intervención del mundo superior que transmite su luz sobre el mundo vil. Si vivimos en el mundo como individuos y evaluamos todo desde la perspectiva del yo, incluso aquellos elementos que son contemplados como valores, como la sabiduría, tampoco ellos poseen contenido alguno y pueden fortalecer el amor a la vida. Claro, porque si todo lo evaluamos desde la perspectiva del yo, obviamente hay un punto de partida que ya se está poniendo un límite. Quiere decir, incluso para con los valores. Entonces dice, ninguno puede fortalecer finalmente el amor a la vida. Al final de cuentas, todo cuanto nosotros logramos heredar, transmitir, hacer a lo largo de la vida, es nomás poder dar fuerza a un espacio natural, maravilloso, que es el espacio del otro. Es crear el espacio para el otro. Al final de cuentas, Eta Elohim Yerá mismo temor. Finalmente el libro dice, a Dios habrás de temer y sus preceptos habrás de cumplir. El hombre tiene eventualmente que allegarse al Todopoderoso. Visitem que lo oí. Y seréis como Dios, escribió el autor del libro, Erich Fromm. ¿Cómo puedo yo ser como Él? No puedo ser como Él. No puedo entenderlo, no puedo comprenderlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, a partir de ese otro ser que puso delante de mí, interactuar con usted, contigo, de una u otra manera, para que de esa manera podamos conjugar eventualmente el amor a la vida. El amor a la vida es finalmente el amor al Todopoderoso. Según nuestra hipótesis, dice Rabbi Jacob, que la intención del libro era la de contemplar la vida y evaluar sus valores sin ninguna relación con la revelación del mundo superior y los valores eternos, comprendemos perfectamente la necesidad del doble final del libro. Una vez finaliza con la frase de reconocimiento con la que comenzó. Comparar el versículo 2 del capítulo 1 con el versículo 8 del capítulo 2. Y en la segunda ocasión, el autor culmina su investigación con un final de otro género. Al decir, Sof Dabar, el epílogo, todos entienden. A Elohim has de temer y sus preceptos has de cuidar, ya que todo esto es la persona. Pues a todo acto Elohim traerá juicio por todo lo oculto, ora bueno, ora malo. Las dos formas del final son necesarias, dice el rabino Jacobson, y se complementan entre ellas. Al observar el mundo bajo el sol y enfatizando la perspectiva del yo, pues la conclusión debe ser absurdo de absurdidad. No obstante, una contemplación de ese tipo es necesaria como experimento para llegar a la evaluación correcta. Yo tengo que pasar por algún lugar que me demuestre que estoy equivocado también. Entonces puedo pasar por ese lugar, puedo afirmar de la rutina, del hastío, y ver todo desde mi perspectiva egocéntrica. Entonces, si lo veo todo tal cual, si todo gira alrededor mío, entonces todo es Abel Abalim, todo es absurdo, todo es vano. No obstante, dice el Rab, una contemplación de ese tipo es necesaria como experimento para llegar a la evaluación correcta, pero se trata de una mirada distorsionada y unilateral. Se abstrae de la realidad invisible del mundo eterno y de los valores eternos. Cuando yo miro solamente a mi alrededor y miro con esa mirada furtiva, no hay nada nuevo bajo el sol y lo miro desde la perspectiva del yo, ¿qué he hecho? He dejado
a Dios afuera. Y por eso el Coelet, que siempre estuvo muy cercano a su creador, muy peleado con él en otras veces, y muy eh, 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 amigado con él en otras veces, si me permiten la palabra, es en última instancia en la esencia de cada uno de nosotros. ¿O qué? No hay días en los que no solamente miramos las realidades desde nuestra perspectiva nada más. No hay días en los cuales pensamos que si vamos a hacer tefilá al Todopoderoso, en realidad estamos haciendo la tefilá, pero mirándonos a nosotros mismos, sin poder romper esa limitación, esa barrera de poder llegar al Shamayim. Es una tarea difícil, esta de vivir cuando eventualmente nos enseñaron desde pequeños a girar sobre nosotros mismos. Y es difícil después salirnos desde esa perspectiva para poder incorporar otra idea, otra realidad. ¿Cómo hacemos para incorporar la idea de Dios en nuestra vida? Me pregunto, pregunta el Coelet en última instancia. Y si eso es difícil para el adulto, ¿cuán más difícil puede ser para el niño? Nuestra tarea como referentes no es solamente ser fanáticos, no se impone en el judaísmo el fanatismo, lo que se impone es la paciencia, la tolerancia, el estudio, el aprendizaje, el crecimiento. Crecer para creer, no ver para creer, crecer para creer. Y cuando uno puede crecer, eventualmente puede entrar a tomar una dimensión mucho más concreta y real de sí mismo. Por consiguiente, dice el Rab, terminando su artículo, debe prestarse particular atención al cuádruple énfasis de la palabra kol. Kol, Tov davar kol nishma, eta Elohim yadá de kol adam. En los dos últimos versículos que transforman un mundo sin sentido ni destino en un mundo completo, armónico y en lugar de la relatividad y la nulidad de todo esfuerzo humano, asuma, un mundo colmado del cumplimiento de los preceptos por parte de la persona creada a imagen de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Está diciendo algo muy interesante. Nos está diciendo el Coelet que al final de todo su libro dice, Sof davar akol nishma. Así nos dice Coelet. Así al final del libro. Vean cómo ese kol, ese todo, ese concepto total, se reproduce aquí en estos dos versículos. No es casual. Me parece una excelente observación y por eso me parece que es importante que lo tengamos aquí presente para poder eventualmente analizar. Ya quería mostrarles el versículo en hebreo para poder llegar aquí al final. Aquí está. Tov davar akol nishma. Tov davar akol nishma. Versículo 13. Akol nishma. Todo es entendible. Et a Elohim yará bet mitzvotav shemor. A Elohim has de temer y sus preceptos has de cuidar. Quise kol ha-adam. Porque eso es toda la persona. Versículo 14. Kiet kol maaseh Elohim, pues a todo acto Elohim traerá a juicio, y vive mishpat. Al kol ne'elam, por todo lo oculto. Tenemos, todo se entiende, a Elohim has de cuidar, ya que esto es toda la persona, pues a todo acto Elohim traerá juicio, por todo lo. ¿Por qué aparece todo esto al final? ¿Por qué aparece el todo? Porque yo creo que aquí Coelho quiso encerrar un concepto. El kol significa el todo y quiere decir que la vida indefectiblemente va a contener todo.
Y entonces, ¿cuáles son las letras del Kol? Las letras del Kol en hebreo, la palabra Kol, para los amantes del hebreo, que son muchos aquí, se escribe con la letra Kaf. Kaf. La Kaf es como hablar de Kaf Ayad, la palma de la mano. Kaf. Y es la capacidad, la mano extendida, es el saber dar y el saber recibir. Tov davar akol nishma. Pero la Lamed, que es la letra más alta de todo el alfabeto hebreo, es la Lamed que une el cielo con la tierra. Por eso se escribe desde arriba hacia abajo. Esa Lamed no solamente se llama Lamed, sino que parece que me estuviera diciendo, la letra me está pidiendo a mí, por favor, Lamed. Lamed quiere decir estudia. La vida transcurre, el todo transcurre por dos conceptos, saber dar y saber recibir. Eso es lo más bello que hay. Y por otro lado, comprender la acción que yo hago a través del... Por eso dice, a Elohim has de temer y sus preceptos has de cuidar. Pero al final de cuentas, a Kol Nishma. Ahora todo puede ser inteligible, ahora todo puede ser comprensible. Y de Kol Ha'adam. Tú te querés definir como persona, yo me quiero definir como persona. Bueno, yo para definirme como persona necesito de esas dos letras nada más, de ese Kol, que es la brajá de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que sepan, ¿no? Como decimos en el Birkat Amazon, al final, Bakol, Mikol, Kol, así como bendeciste a nuestros patriarcas, Bakol, Mikol, Kol, Bakol, Mikol, Kol. Y ese Kol, mis queridos, queridas, tiene que ver con esa dimensión que para mí es la Kaf, que es la Kaf, desde el punto de vista gramatical, se lo llaman la letra de la imaginación, porque de esa manera uno puede imaginar y puede desarrollar ese concepto esencial que va más allá de la lógica, más allá del pensamiento, más allá de lo que veo, es aquello que me imagino. Y esa kaf es la capacidad de esa palma extendida, la palma extendida para saber dar, para saber recibir. Esa palma que se cierra para demostrar la fuerza, esa palma que se abre indefectiblemente a veces para demostrar que ya no hay más fuerza. Esa es toda la vida. Al final de cuentas, esas manos representan Kola Adam, a todo el ser humano. Pero la vida también me ofrece la otra alternativa, la Lamed. Y la Lamed es para poder estudiar, para poder aprender, para poder cultivar un aspecto que me parece esencial para la vida toda y que significa la capacidad de desarrollar no solamente mi intelecto, no estoy hablando aquí de un proceso intelectual. Lamed, la letra Lamed, es lograr desarrollar algo más dentro de mí. Primero, la necesidad de crecer. Dije que el crecer es lo que nos va a ayudar eventualmente para forjar una emuná diferente. Una emuná que nace del aprendizaje, del estudio, de la introspección, del esfuerzo. Es una emuná que no nos abandona absolutamente nunca. Eso tenerlo siempre en cuenta. Y ese aprender nos va a enseñar a cómo saber dar y cómo aprender a recibir. Porque yo sé que ustedes me van a decir que recibir, todo el mundo quiere recibir. No sé si todo el mundo sabe recibir. Si todo el mundo quiere recibir, no me cabe. Pero si todo el mundo sabe recibir, esa es una sabiduría que hay que aprenderla con la lama. Y por eso este col, ese todo, que cada persona, cada uno de ustedes, para alguien, es un todo. No les quepa ninguna duda. Y entonces ese todo se repite al final del libro 4 veces. En 2 versículos, col, 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 col. Es como que eventualmente
el rey Coelho me está pidiendo que tratemos de ver el entero, sí, que tratemos de ver el todo. No tratemos de analizar las partes, tratemos de analizar el entero. Y cuando podemos analizar el entero, yo creo que se disipan las dudas. Creo que definitivamente se nos permite ser tan felices como nosotros pretendemos serlo. ¿Qué les puedo decir? Simplemente un gracias emocionado. Llegar al final de un nuevo libro no es de todos los días, no es de todos los meses. Y por cierto que bueno, que yo simplemente soy un agradecido por vuestro corazón, por vuestra atención, por vuestra lamed, eventualmente, que hace que uno estudie y se transforme eventualmente en una persona un poquitito más simple siempre. Una persona un poquito más simple. Bueno, vamos a ver cómo nos dan las fuerzas para poder continuar. Esperemos que sí, desde la atención. Y bueno, vamos a ver en qué tiempos vamos a volver a estudiar y qué materia, y qué libro, por supuesto, materia. No hay materia. ¿Qué libro vamos a poder estudiar? Mientras tanto, gracias de todo corazón por acompañarnos. Muchas, muchas, muchas gracias. Que tengamos una excelente noche y bueno, nos estaremos viendo. Si Dios quiere. Gracias.